Bien, como les decía, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Romero, soy licenciada en nutrición y hace un tiempo que venimos trabajando de manera conjunta con el equipo de CESNI de la Universidad Católica de Santa Fe y en este caso también sumándola a Sabrina a este espacio. Como todos ustedes ya saben, o la mayoría de ustedes ya saben, agosto es un mes muy particular, del 1 al 7 de agosto. La idea es poder visibilizar la importancia de la lactancia materna, y por ese motivo justamente es que les proponemos esta actividad, ¿sí? O les queríamos acercar esta actividad. Este año el lema que nos proponen a partir de la OMS es pensar en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cerrando la brecha como apoyo a la lactancia materna en todas las situaciones. Justamente centrar la salud y el bienestar, destacando la Es importancia una del situación apoyo a la que lleva lactancia, bastante. del apoyo a la lactancia materna para reducir las desigualdades en toda nuestra sociedad y entender la lactancia justamente como un acto vital para garantizar derechos y derechos principalmente a los más pequeños. Justamente por eso es que este webinar se llama Desigualdades en la lactancia y las primeras comidas en las infancias argentinas, y en este sentido queríamos presentarles los resultados de una investigación que se hizo en el marco de un proyecto de investigación financiado por Salud Investiga de 2022-2023, que se titula Aproximaciones a la lactancia de niños y niñas argentinos menores de 2 años desde una perspectiva cual y cuantitativa. Justamente este enfoque apunta a poder acercar los resultados desde una perspectiva, desde un abordaje cuantitativo, cualitativo y jurídico, ¿sí? Por lo tanto, en ese sentido, van a cada una de mis compañeras a estar presentando cada uno de estos componentes para luego, después, con Sabrina, poder pensar en reflexiones y comentarios vinculadas a estas aproximaciones que nos dejó esta investigación. Quien primero va a estar hablando del componente cuantitativo es María Elisa Zapata, que es licenciada en nutrición, es magíster en nutrición humana y calidad de los alimentos, es doctora en nutrición de la UBA, directora e investigadora en CESNI y docente universitaria, y participa en proyectos de epidemiología alimentaria y nutricional. Por otro lado, para el componente cualitativo, Julieta Gijena nos va a estar acompañando y presentando esos resultados. Ella es licenciada en nutrición, especialista en metodologías de la investigación, es docente e investigadora de la Universidad Católica de Santa Fe, licenciada en nutrición del Hospital de Niño Orlando Alasia de la ciudad de Santa Fe, y María Cristina Le, que es doctoranda en Derecho de la Universidad FAU de Erlangen-Nuremberg, magíster en LEUM en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Europea de Viadrina, de Alemania, abogada por la Universidad de Mendoza, y actualmente sus temas de investigación se centran en el derecho a la alimentación adecuada y al derecho a la salud. Bueno, bienvenida a las tres, y cuando quieran les voy a dar la palabra a Elisa, y que cada uno de ustedes pueda ir dejando sus comentarios para después, sus comentarios o sus preguntas, para poder retomarlos luego al final. Eli, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas las que se sumaron al webinar por el interés. Además de nosotras que vamos a estar presentando los resultados, están también presentes en Zoom el resto de las autoras. Así que, bueno, gracias a todas por sumarse. Bueno, Anita Bonet no se pudo sumar por cuestiones de tiempo, pero estamos todas presentes justamente presentando estos resultados que terminamos la investigación el año pasado y que se han ido difundiendo parcialmente en artículos de investigación o en estas instancias, aprovechando la Semana de la Lactancia. Bueno, el objeto de la investigación, como Nati ya bien dijo, es justamente poder documentar estas dos situaciones que atraviesan los seres humanos a lo largo de su vida, que son el pasaje por la lactancia y por la alimentación temprana, y poder describir un poco qué sucede desde diferentes perspectivas y no quedarnos solamente con el abordaje de qué comen los niños, sino poder interpelar y ver un poco más allá de eso. Entonces, como Nati contó, muy específicamente se hicieron 3 instancias de investigación. Una tiene que ver con utilizar los datos que se habían tomado en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud y que no estaban analizados desde la perspectiva de los indicadores de lactancia y alimentación complementaria. Otra fue
podernos acercar a diadas de mamás y bebés y poder entrevistarlos y evaluar desde un aspecto más cualitativo cuáles son las trayectorias y los caminos que recorren de acuerdo a su nivel socioeducativo y cómo se ofrecen esos alimentos y en qué circunstancias. Y por último, el equipo de abogadas que participó hicieron un análisis de cómo es el contexto regulatorio de la alimentación temprana desde la perspectiva ecosocial de los derechos humanos. La instancia cualitativa estuvo avalada por el Comité de Ética de la provincia de Santa Fe y la instancia cuantitativa estuvo autorizada por lo que fue la autorización de la encuesta nacional, ya que usamos los datos que están publicados libremente en la página del Ministerio de Salud. Bueno, en lo que es la fase cuantitativa, justamente el objetivo fue poder tomar los datos de ENIS para evaluar estos indicadores que OMS y UNICEF publicaron y actualizaron, que vienen publicando hace varios años, pero que en el 2021 actualizaron con un enfoque más desde el punto de vista no solamente de la carencia o de que se cumpla lo mínimo en la alimentación, sino poder incorporar indicadores, estos tres que están aquí, que están en inglés porque el manual de procedimientos está en inglés, que tiene que ver con consumo de bebidas azucaradas, más allá de la dieta mínima aceptable, la frecuencia mínima de comidas, la introducción de algunos grupos de alimentos. En esta instancia, OMS y UNICEF en el 2021 plantearon, de acuerdo al contexto epidemiológico de la niñez en diferentes partes del mundo, especialmente en Occidente, plantearon poder incorporar esos tres indicadores, que es los niños que estaban consumiendo bebidas o endulzadas o azucaradas, los niños que comían alimentos no saludables y los niños que no comían ningún tipo de fruto de verdura el día previo. Estos indicadores son de uso poblacional y sirven para compararnos entre países y para ir viendo cómo evolucionamos. Por eso es tan importante poder ir midiéndolos secuencialmente a lo largo del tiempo para poder tener un panorama de cómo las políticas o cómo las acciones pueden mejorar o pueden incidir justamente en estos indicadores. Bueno, brevemente les vamos a comentar porque los resultados están publicados y queremos dar espacio justamente después a las reflexiones de Sabrina, pero contarles que la OMS propone que este es el patrón ideal en los menores de 6 meses, o sea que la mayoría de los niños y niñas puedan recibir durante sus 6 meses de vida lactancia, y que los casos que son específicos o que están contraindicados, que no es posible la lactancia, que es menos del 5%, reciban otras fórmulas u otros tipos de alimentación. Y en Argentina tenemos este esquema. Solamente lo bueno de todo esto que queremos decir es resaltar que la mayoría, si se fijan entre el violeta, el celeste y el verde, la mayoría de los niños y niñas comienzan la lactancia, que eso es un dato muy interesante y muy positivo cuando queremos pensar en estrategias. El problema es que tenemos es que la lactancia cae, sobre todo la lactancia exclusiva, hacia el tercer mes de vida, y se incorporan fórmulas en forma temprana, o sea, en los primeros 3 meses de vida, y después niños que continúan hasta los 6 meses con fórmulas. Entonces, y por supuesto que también está la incorporación de alimento en algunos niños que está contraindicado y que no es una recomendación ni del Ministerio ni de la Organización Mundial de la Salud. Cuando vamos a ver los indicadores desglosados, cada uno de estos indicadores que se construye a partir del recordatorio de 24 horas, porque se considera el día anterior como dato proximal a lo que es la alimentación habitual de los niños, vemos que hay una serie de indicadores, ya los vamos a ir viendo en detalle, pero que decíamos, la mayoría, el 97% toma teta alguna vez. Solamente la mitad inicia en la primera hora de vida, en esa hora sagrada, y que esto vamos a ver que tiene que ver con las condiciones del nivel socioeconómico de los niños. Y el 47% aproximadamente de los menores de 6 meses tomaba teta al momento de la encuesta. Mientras que un 27% tiene lactancia mixta, o sea que combina en esos primeros 6 meses de vida teta con fórmulas o con otros tipos de leche. Al año de vida, la mitad aproximadamente de los niños y niñas de la Argentina continúan tomando teta entre el año y los 2 años de vida, que la recomendación es por lo menos hasta los 2 años. Y después pasamos a los indicadores de alimentación. Acá tenemos un bache metodológico, que es que las bases de datos de la ENIS no están completas en momentos de comida. Entonces, estos 3 indicadores no pudimos calcular cuántas veces comieron, si el día anterior los niños y niñas respetaron la cantidad de comidas mínimas que se recomienda según su edad y según si son amamantados o no, la frecuencia mínima de comidas en los niños que toman, en la frecuencia mínima de que reciben leche, perdón, en los niños que toman fórmulas o que reciben leche, y en función de lo que es frecuencia mínima
y diversidad alimentaria se puede calcular la dieta mínima aceptable. Pero tenemos un estudio que hemos publicado recientemente desde CESNI con UNICEF, que se hizo justamente en el año 2023, y estos datos que están colocados aquí son los datos que se obtienen de ese estudio con la misma metodología, con un recordatorio en una muestra de 1.002 niños. Por eso justamente está mencionado de esa forma. Para no ahondar en este gráfico, vamos a ir viéndolo por nivel, que justamente el objetivo es ver qué desigualdades hay en la infancia argentina en cuanto a los indicadores. Lo que veíamos es el inicio temprano de el haber recibido teta alguna vez es algo que por suerte es bastante similar, y los datos no muestran diferencias entre niños del primer quintil y del último quintil. Cada una de estas barritas representan la población del quintil 1, 2, 3, 4 y 5. El inicio temprano de la lactancia vemos que es mucho más frecuente, mucho más prevalente en los niños que están en el quintil más alto de ingresos. Esto demuestra que generalmente estos niños nacen en maternidades privadas o en sanatorios privados, y que hay un esfuerzo ahí por mantener o por tratar no llega a valores del 100% en este grupo, pero son valores superiores a los de los otros quintiles. La lactancia exclusiva tiene una tendencia a mayor nivel de ingresos, más lactancia exclusiva, pero es una tendencia que no es estadísticamente significativa. La lactancia mixta muestra un patrón diferenciado de acuerdo al quintil de ingresos, y la lactancia continua al año de vida vemos que tiene una curva que asciende hasta el tercer quintil y que luego cae hacia los niños del quinto quintil, que son los que menos reciben lactancia a los 2 años, entre el año y los 2 años de vida. En cuanto a lo que es alimentación complementaria, la mayoría de los niños el día anterior había comido algo diferente a leche o a líquidos, lo cual demuestra que hay incorporación de alimentos y que los niños reciben una dieta que no solamente incluye leche o fórmula. Pero cuando vamos a ver qué reciben, o sea, reciben alimentos que son diferentes de los líquidos. Pero cuando vamos a la diversidad, que mide de 8 grupos de alimentos, que son grupos testigos, que son grupos de alimentos que se consideran como indicadores de que comió, por ejemplo, si comió carne si comió carne se considera como un indicador de consumo de proteínas de alto valor biológico y de hierro. Si comió frutas y verduras de color anaranjado es un indicador de consumo de vitamina A, y así son 8 grupos de alimentos. Cuando contamos eso, la OMS requiere y UNICEF, los indicadores, que los niños consuman por lo menos 4 grupos diferentes. Solamente la mitad de los niños de la Argentina el día previo consumió una alimentación que tiene 4 o más grupos de alimentos. El resto consumió menos de eso, y después más adelante vamos a ver cuáles son los grupos que más se consumen. Pero es justamente un punto muy importante porque nos da la pauta de que la alimentación es poco variada y que no incluye todos los grupos de alimentos que debería incluir. En cuanto al consumo de carnes y de huevo, es relativamente alto. 8 de cada 10 niños, y sin diferencias entre nivel de ingresos, consumieron carne o huevo el día anterior. Y acá es lo que les comentaba recién de los indicadores. Estos son los grupos de alimentos que OMS mide, los 8 grupos a partir de lo que es el recordatorio. Hay algunos grupos que no son, que pasa lo mismo que con la población adulto, que solamente el 3,6% de los niños consumió legumbres, semillas o frutos secos. Y hay otros grupos de alimentos que son más consumidos, casi por la totalidad de los niños, como por ejemplo los productos lácteos. Pero cuando lo vemos, este gráfico lo que muestra es la distancia entre los niños que viven en el quintil 1 y los niños que viven en hogares más ricos del quintil 5. Cuanto más lejos están los puntos, quiere decir que hay más diferencias, más desigualdad entre niños pobres y niños de mayores ingresos. Y lo que vemos acá es 2 situaciones. Por un lado, hay grupos de alimentos que a medida que mejoran los ingresos, están más presentes en la alimentación infantil. Fíjense, con las carnes, el puntito verde es quintil 5, hay una distancia, y los niños del quintil 5 son los que tienen más frecuencia de consumo de carnes el día anterior. Con las frutas y los vegetales, el huevo, frutas ricas en vitamina A. Ahora, hay otros grupos de alimentos que la tendencia se invierte. Por ejemplo, los productos lácteos tienen una frecuencia de consumo mayor en los niños de todos los quintiles de ingresos, menos los del 5, se ven los puntitos agregados, y la leche materna también sucede lo mismo. Los niños de hogares de mayores ingresos son los que menos consumen leche materna en función a los
a los de menores ingresos. Y hay otros grupos de alimentos que están muy agrupados, o sea, las legumbres, las semillas y los tubérculos, y los frutos secos son un grupo que no distingue entre nivel socioeconómico, sino que son escasamente consumidos en todos los niños y niñas menores de 2 años. Y los cereales y tubérculos y raíces, la tendencia es opuesta, son más consumidos o tampoco muestran tanta dispersión en lo que es el consumo. En cuanto a los restos de los indicadores que decíamos que OMS incorporó a partir de la revisión del 2021, es el consumo de bebidas dulces, que incluye tanto las leches endulzadas, los yogures y las bebidas como jugos y gaseosas. Y lo que vemos es que la mitad de los nenes el día anterior consumió alguno de estos tipos de productos y que la tendencia es creciente a medida que los ingresos del hogar son menores. Lo mismo pasa cuando consideramos el agregado de azúcar a las comidas, se intensifica la cantidad de niños que consumieron o que están en esa situación, y también la tendencia es a mayor consumo a medida que los ingresos disminuyen. En cuanto al consumo de alimentos no saludables, 6 de cada 10 niños y niñas menores de 2 años el día previo consumieron algún alimento no saludable. En el artículo que publicamos está explicado qué consideramos como alimentos no saludables, pero básicamente hay ahí galletitas, productos de bollería, golosinas, amasados en general, y snacks y productos de copetín y aderezos. Y el consumo de frutas y de verduras, acá tenemos un promedio de que 2 de cada 10 niños, 1 de cada 5, sí, o 2 de cada 10 niños, y si uno quisiera ser un poquito más ajustado al dato, casi 1 de cada 4 menores de 2 años en la Argentina el día anterior no comió ninguna fruta ni ninguna verdura. Lo cual es algo preocupante porque la alimentación de los niños en general es muy cuidada y siempre se procura incluir la mayoría de los grupos de alimentos y es una etapa donde las familias están atentas a esto. Pero esto lo que vemos es que tiene un comportamiento similar entre los 4 quintiles de ingresos, y el único grupo que responde un poco más o sea, que tiene un consumo mayor de frutas y de verduras es en los niños y niñas del quintil 5. Lo cual, más allá de los aspectos que vemos negativos en la alimentación, como el bajo consumo de legumbres, negativos como el consumo de bebidas o de alimentos no saludables, hay otros aspectos que también tenemos que atender, como el no consumo de legumbres, el no consumo de frutas y de vegetales en una etapa tan importante donde no solamente importa el aporte de nutrientes, sino los hábitos y lo que se generan a largo plazo. En cuanto a cómo se le da de comer a los niños, o sea, las pautas y todo lo que tiene que ver con lo que es la alimentación perceptiva, acá están analizados los indicadores que ENIS midió por grupos de edad, y lo que vemos en general es que la comensalidad es buena, o sea, 8 de cada 10 niños comen acompañados, se le habla durante las comidas, pero que hay muy poca o moderada posibilidad de experimentar y de tener autonomía, de dejarlos comer solos, de dejarlos agarrar con la mano, y eso va creciendo a medida que aumenta la edad, la autonomía y la posibilidad de experimentación aumenta con la edad de los niños, pero no llega a ser la ideal o la óptima de permitirles este tipo de experimentación a la hora de la comida. Hicimos un análisis estadístico un poco más allá de componentes principales y de ver cómo se agrupaban estas diferentes variables, y lo que en términos simples lo que encontramos es que hay 2 tipos de patrones que prevalecen. Uno es el que se les permite más experimentación, más autonomía, más interacción, y que no haya ni pantallas ni premios a la hora de la comida. Y eso se asocia con niños que son o sea, mayores de 1 año, o sea, cuanto más crecidos están los niños, y que viven en el centro y en el sur del país, región del Cuyo, Pampeana, Gran Buenos Aires y Patagonia. Mientras que hay otro patrón diferenciado, que es el de la menor autonomía, baja experimentación y baja autorregulación, o sea que se les sigue ofreciendo comida a los niños o se los incita a comer cuando ya los niños no tienen apetito. Y eso se asocia con niños más pequeños, de entre 6 y 11 meses, y que viven en el norte del país, en el NEA y en el NOA. Lo cual habla de consumos diferenciados entre niños que viven en diferentes regiones del país. En cuanto al consumo de ultraprocesados, una cuarta parte de las calorías que consumen los menores de 2 años son provenientes de productos ultraprocesados. Hay una parte de fórmulas infantiles acá, y luego del año de vida aparece el yogur, las bebidas a base de leche, las galletitas y los amasados de pastelería como los primeros. Fíjense que entre los 18 y 23 meses, o sea, los niños que ya están llegando a los 2 años, los grupos que predominan son esos. Y cuando nosotros
analizamos esto según las características sociodemográficas de los hogares, vemos que el consumo de ultraprocesados en la Argentina, a diferencia de otros países de la región y a otros países como Estados Unidos, como Canadá o como Australia, es más alto a medida que aumenta el nivel de ingresos. En otros países no, el consumo de ultraprocesados a la inversa, es más alto en las personas más pobres, aquí en Argentina no. Tiene un patrón que responde en mayor proporción a los niños que viven en la zona del Gran Buenos Aires y la región pampeana, que tienen en su hogar obra social o prepaga y que sus papás o sus cuidadores o el jefe del hogar completó el secundario o un nivel educativo superior y que por supuesto viven en hogares de mayores ingresos. Fíjense que la tendencia es 22% de las calorías en los niños que viven en el quintil 1 versus el 32% en los niños que viven en el quintil 5. Bueno, ahí resumo la parte cuantitativa y le doy paso a Juli, que va a seguir con la fase quali para explicarles esto. Gracias, Eli. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a volver a agradecer la participación y la convocatoria porque para todas es una alegría enorme que después de tanto trabajo y energía puesta en esto haya tanta gente interesada en escucharnos y destinar un ratito de la tarde del viernes, que muy difícil es a veces para estas instancias. Así que bueno, gracias por la participación. También bueno, voy a decir que hoy me toca a mí presentarle este componente, pero están mis otras dos compañeras de equipo, Natalia Romero y Celeste Messier, así que bueno, después cuando sea alguna pregunta y eso también quedan habilitadas las chicas para poder responder. Esta fase cualitativa viene a complementar los datos cuantitativos que Eli recién mostró. Van a ir viendo mientras voy avanzando en la presentación cuánto pueden explicar en un poco mayor de profundidad y a nivel más micro, a nivel más familiar o en esta relación madre-hijo, cuánto esto puede explicar y ayudarnos a comprender mejor qué es lo que pasa en relación a estos números que mostró Eli. El objetivo de esta fase cualitativa fue hacer una descripción y un análisis de las prácticas de alimentación complementaria en diferentes sectores socioeconómicos. Nosotros ahí lo que buscamos fue poder profundizar en conocer qué es lo que los niños comen, cuáles son los alimentos que se eligen, qué motivaciones hay detrás de esas elecciones, quiénes son los otros que participan al momento de dar la comida, es decir, cómo se organiza la alimentación complementaria al interior del hogar, quiénes son los que ocupan ciertos roles, bueno, todo esto que no hay tanta descripción en la bibliografía desde esta perspectiva más cualitativa. Entonces nosotros lo que hicimos fue convocar a madres y padres de niños de niños y niñas entre 6 meses y 2 años para poder conocer un poco sus experiencias en relación a esto. Y si bien convocamos a los dos, padres y madres, van a ver que los resultados solamente muestran participación de mujeres, que si bien, bueno, el género acá no fue un elemento que tomamos para analizar en profundidad, sí tengo que decir que creo que es uno de los únicos componentes de esta fase en donde se ve que ocurre lo mismo, capaz que con algunos matices al interior de los dos grupos que estudiamos, ¿no? Es decir, siguen siendo las mujeres las que se ocupan de decidir qué es cómo se gestiona la alimentación adentro del hogar, así sean las decisiones más importantes de organización o lo cotidiano del día a día. En el grupo que nosotros logramos convocar, no quedaron excluidos de esa participación personas que sean profesionales de la salud, por una cuestión lógica de que pueden tener algún conocimiento extra por su profesión, y también quedaron excluidos alguna que otra familia que tenga un niño con alguna patología que comprometa la alimentación a esa edad, como podría ser celiaquía o alguna alergia, por ejemplo, a la proteína de la leche de la vaca, en donde la alimentación tiene una indicación especial. Los participantes fueron convocados, por un lado, a través de pediatras de la ciudad de Santa Fe. Entonces, este grupo de personas realizaba los controles del niño en el ámbito privado
mientras que el otro grupo fue convocado a través de organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, ONGs, que se dedican a trabajar ofreciendo actividades socioeducativas y también bueno, educativas en relación a lo que es el cuidado del niño. En total, logramos entrevistar a 29 madres y otras 14, también mujeres, respondieron un cuestionario que hicimos a partir de las conclusiones del análisis de las entrevistas, que nos permitieron de alguna manera poder legitimar los resultados que habíamos encontrado. Ahí en la diapositiva ustedes pueden ver cómo quedaron conformados estos dos grupos de mujeres, que acá hago una aclaración. Ahí sí hubo dos papás que estuvieron presentes en forma simultánea en las entrevistas, pero bueno, quienes respondían y daban cuenta sobre la alimentación del niño seguían siendo las mamás. Entonces, quedaron conformados estos dos grupos en relación a sus características sociales, económicas y educativas. Y un poco retomando esta cuestión de la brecha, que es el eje de la semana de la lactancia materna, nosotros si bien esperábamos encontrar una brecha que está también bueno, explicada con todo lo que Eli desarrolló recién, nos encontramos con una brecha más grande de lo que nosotros esperábamos. Por eso también un poco apostar a la continuidad de la investigación en este sentido. Entonces, bueno, ahora en los resultados que voy a presentar en lo que siguen, van a quedar... perdona, Meli, volveme a la anterior. Quedaron conformados entonces dos grupos. Tuvimos un grupo de mamás conformado por 11 mujeres con una media de edad de 25 años, en donde prácticamente ninguna había terminado el secundario y ninguna tenía un trabajo o un trabajo formal. Mientras que el otro grupo de mujeres, que participaron en total 18 de las entrevistas, tenían una media de edad de 11 años más, de 36 años, en donde el nivel educativo ahí ya prácticamente todas tenían una formación terciaria o universitaria, todas tenían trabajo formal y la mayoría, en la mayoría este trabajo formal era relacionado con su propia profesión. ¿Sí? Ahora sí, pasamos a la otra. Gracias. Las entrevistas que nosotros hicimos fueron grabadas en todos los casos, después claramente con el consentimiento, ¿no? Estas entrevistas fueron desgrabadas y al momento de hacer el análisis, que bueno, utilizamos un software específico para el análisis de los datos cualitativos, logramos conformar como a modo de síntesis este gráfico que se ve en la pantalla, que seguramente peca de incompleto y no da cuenta de todo, pero bueno, permite ver cómo se organizaron las relaciones entre las categorías conceptuales que nosotros evaluamos. Esas categorías conceptuales más importantes son las que se ven en color, ¿sí? Y de acá lo que yo quiero resaltar es que si vienen después vamos a ver cuáles fueron las diferencias al interior de cada uno de los dos grupos, pero en términos generales, así como encontramos cuestiones un poco más conocidas, vamos a decir, o en el ámbito de las ciencias de la salud, por ejemplo, en el caso de la planificación de las comidas, que es la etiqueta rosada que se ve, esa planificación de las comidas tiene atrás está ligada, digamos, a cómo las mamás valoran los alimentos, es decir, si consideran que son saludables, si consideran que son buenos, si consideran que pueden generar algún riesgo, tienen algún temor o alguna duda en relación a los alimentos, es a partir de ahí cómo, bueno, van planificando las comidas, van eligiendo, seleccionando y armando, digamos, el plato que se ofrece, digamos, día a día. Por supuesto que aparecieron también acá los ultraprocesados, valorados negativamente, principalmente por el grupo socioeconómico más aventajado, que ahora ya lo vamos a ver, pero también apareció algo que nosotros consideramos de mucho interés, que son la etiqueta que ustedes ven en color amarillo y la etiqueta que ven en color violeta, que es cómo se distribuyen los roles en la organización doméstica del cuidado de los niños. Eso está directamente relacionado a
cómo se gestiona la alimentación adentro del hogar. Es decir, ¿quién cumple el rol de comprar la comida? ¿Quién cocina? ¿Quién va a preparar el plato? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Dónde va a suceder eso? ¿Quiénes son los otros que pueden participar en esta tarea de dar de comer? Vamos a ver cómo en algunos van a ser abuelas, tías, hermanas cercanas, y en otros ya va a empezar a aparecer espacios de cuidados tercerizados, ¿sí? Niñeras, jardines, por ejemplo. Ahora sí pasamos al otro. Bien, y acá en este cuadro intentamos poner lo más importante de las diferencias que se ven de cada una de estas categorías conceptuales analizadas entre los grupos. Entonces, por ejemplo, respecto de qué se elige para comer y cómo se da esa alimentación complementaria, mientras en un grupo las elecciones forman parte de lo popular y las comidas de olla como la papilla de papa, calabaza o zapallo, siempre en forma de papilla. En el otro grupo vimos que además de estos alimentos aparece el aceite de oliva, la palta, alguna fruta un poco diferente, una insistencia en evitar y en excluir por completo de las primeras comidas los alimentos ultraprocesados, el azúcar, la sal, con mucha claridad y también con este lenguaje. Y aparecen acá también una convivencia entre los métodos de papilla y el BLW, ¿no? Acá ya incluso hemos tenido algunos que han tomado algún curso para poder ver cómo se corta esta comida, cómo es mejor ofrecerla, ¿sí? En relación a lo que es las redes de cuidado y cómo se gestionan las tareas en relación al cuidado infantil, y acá no solamente, digamos, hacemos referencia a lo relacionado con la comida, sino también a, bueno, quién puede cuidar del niño, quién puede bañarlo, quién puede llevarlo al pediatra. Mientras en un grupo vimos que son 100% las mujeres las que se asumen como responsables de estas tareas, aparecen otros que ayudan a estas mamás, que son siempre personas de la red familiar cercana, abuelas, hermanas, tías del niño, y que en términos generales son mujeres también. Y en el otro sector lo que vimos es que hay una fuerte presencia a partir de temprana edad de espacios tercerizados del cuidado, ya sea de contratar niñeras para que puedan venir al hogar, contratar jardines maternales para que los niños pasen bastante tiempo allí, y también aparecía el personal de limpieza que ayudaba en la casa para poder gestionar las tareas domésticas. Juli, Y acá también, quedan sí, 5. bien, gracias. Y acá también, nuevamente, la mayoría de las niñeras y del personal de limpieza siguen siendo mujeres. En relación al otro componente, a la otra categoría conceptual, que fueron las fuentes de información, es decir, qué es lo que se consulta cuando tengo una duda, de quién yo tomo ideas para cocinar, mientras en un grupo veíamos que el conocimiento en relación a la alimentación es transmitido dentro del mismo grupo familiar, es decir, se le da valor a eh, mi mamá, que ya tiene muchos hijos, me puede decir lo que yo puedo cocinar. Mi hermana, que tiene 3 nenes, también me sabe decir. Bueno, en el otro encontramos que hay una priorización de voces profesionales, médicos, nutricionistas, chefs también. Y hay también un vínculo bastante diferente con el pediatra, ¿sí? Ahí en este grupo también veíamos que hay un acceso mucho más directo a consultar al pediatra por WhatsApp, de forma directa, sin sacar un turno. En cambio, en el otro lado veíamos que ahí claramente hay que gestionar un turno que a veces sabemos que puede tardar mucho tiempo en llegar si no es una cuestión urgente. Y finalmente, lo que vimos de cuál es el rol que cumplen acá los medios digitales, porque preguntamos a las mamás si utilizaban Internet para buscar información. En un grupo directamente el Internet no se utiliza, si se utiliza es ocasional para buscar alguna otra cuestión, pero no relacionada con esto. En cambio, en el otro grupo sí, Internet se utiliza para poder, bueno, seguir profesionales de la salud que hablan sobre la alimentación infantil o sobre temas vinculados salud infantil, viendo una marcada diferencia entre los dos grupos.
Y bueno, y para allá en la última diapositiva, para terminar, para cerrar esto, y haciendo un anclaje un poco más teórico, nosotros lo que pudimos ver es que así como la teoría de la transición epidemiológica muestra estadios, ¿sí? En los cuales aparecen un primer estadio con una preocupación muy fuerte sobre las infecciones y una alta mortalidad infantil, y luego aparece en forma posterior un estadio donde hay un predominio de enfermedades crónicas degenerativas y un intento de promover la salud. Bueno, acá nosotros estos dos perfiles que logramos construir de las prácticas alimentarias, pudimos ver que se reflejan bastante en estas dos cuestiones. Porque así como en un grupo las prácticas alimentarias están sostenidas por valores que que buscan solucionar la supervivencia y solucionar el día a día, entonces aparecen estas ideas de resuelvo la comida con lo que tengo, si tengo si tengo lo come, si no tengo no lo come, mi temor es que se ahogue, que le caiga mal. En el otro grupo hay los valores que mueven, digamos, la organización de la alimentación, están más relacionados con una vida futura saludable. Y yo quiero que sea variado, yo quiero que tenga muchos nutrientes, yo pongo el plato así, pongo esto, pongo lo otro, ¿no? Y ya con esto cierro, cuando nosotros analizamos el tipo de alimentos y el lenguaje que se utiliza para poder referirse a la alimentación, vemos también ahí una diferencia importante, porque mientras en un grupo las referencias, digamos, están hechas desde el saber popular y de lo que se aprende como entre el mismo grupo, en el otro sector social ahí vemos una clara inmersión del lenguaje biomédico, en donde se habla de ultraprocesados, se habla de variedad, de calidad de alimentación, de BLW, ¿sí? Entonces, bueno, después seguramente lo vamos a retomar en las conclusiones, pero si bien el abordaje cualitativo no tiene la intencionalidad de generalizar los resultados, sí nos permite ver cómo en el nivel micro uno puede hacer una reflexión un poco más profunda de cómo se dan, cómo ocurre la alimentación complementaria al interior del hogar y cómo esto se puede vincular con las pautas de alimentación que los profesionales de la salud solemos utilizar, ¿no? Tan homogéneas para todos. Bien, muchas gracias. Le doy paso a Cristina entonces. Bueno, muchas gracias. Cortito también, agradezco esta participación, 102 participantes, un montón, para, como decían nuestras compañeras, viernes a la tarde. Y yo también no quiero dejar de nombrar a las otras dos compañeras del componente jurídico, Ana María Bonet y Rina Cosim. Bueno, hoy me toca presentar a mí, pero somos un equipo, así que hablo en nombre de todas ellas. Bueno, mi parte es un poco distinta a lo que están acostumbrados los Nutri, por ahí la gente que está más en el sector de salud. Pero bueno, les cuento cómo se enmarca este trabajo también el componente jurídico, que es lo que venimos trabajando con el equipo desde varios proyectos también. En este marco, el marco fue evaluar cuantitativa y cualitativamente la alimentación de niños argentinos menores de 2 años desde el enfoque del derecho humano a la alimentación adecuada, ¿no? Y el componente jurídico, como bien había dicho Eli, fue hacer un análisis del contexto regulatorio de la alimentación temprana a partir de una perspectiva ecosocial de los derechos humanos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué significa esto de la perspectiva ecosocial, ¿no? Y sobre qué ejes hacemos descansar el análisis jurídico que se vincula directamente con la alimentación. Bueno, como sabemos, la alimentación infantil en materia regulatoria presenta una particular complejidad, porque no solo implica el carácter multifacético propio de la alimentación, sino que además se refiere a una población, en este caso con características particulares, como son los niños y bueno, adolescentes. En este caso fueron menores de 2 años, ¿no?
La perspectiva ecosocial que trabajamos en el componente jurídico integra preocupaciones ambientales, sociales, económicas, para abordar al bienestar humano, en este caso de los niños, de manera holística y no solamente desde un enfoque jurídico puro. Y justamente lo integramos también con dos ejes transversales. Primero, el enfoque de derechos humanos, que muchas veces ustedes lo habrán escuchado cuando se habla de salud, de alimentación, de todo lo que es derechos sociales, ¿no? En materia de alimentación, establece la disponibilidad de los alimentos, la inocuidad, el acceso y la adecuación como un derecho humano. Y este enfoque, que es el enfoque de derechos humanos, está basado en los principios y estándares de los mismos derechos humanos, que implica responsabilidades, tanto para el Estado como para los propios individuos. Para el Estado, con el objetivo, el Estado tiene que respetar los derechos de los niños, no realizando acciones que afecten negativamente al derecho a la alimentación. La obligación del Estado es protegerlos, es decir, que tienen que tomar medidas para evitar que terceros dañen el derecho a la salud y el derecho a la alimentación en los niños. Y tiene el Estado la obligación de garantizarlo. Esto es, facilitar un contexto legislativo, político, que permita a las personas y a las familias acceder a alimentos, pero también proveyéndolos en casos de necesidad. Esto es para darles un contexto en cómo se van marcando un componente jurídico en un trabajo de este tamaño, ¿no? Y los individuos, es importante que ya los sujetos activos de los derechos, que son los niños y las niñas, tienen una autonomía, y más allá de que sean considerados y dependan de los adultos. Y es importante también acá hacer mención de los mecanismos de garantía que el enfoque de derechos humanos en materia de alimentación tiene como primordial. Por un lado, los mecanismos ex ante, que son aquellos que son precautorios, preventivos, tienen que ver mucho con el monitoreo y la implementación en políticas públicas, y también con aquellos mecanismos ex post, que es una vez que ya se violó el derecho, una vez que ya se vulneró el derecho a la alimentación. Otro eje fundamental que enmarca todos los estudios que nosotros realizamos en alimentación infantil es el principio del interés superior del niño. Este principio busca proteger y promover los derechos, prevaleciendo sobre cualquier otro interés. ¿Y esto qué implica? Implica que el Estado, tanto como los particulares, deben priorizar cualquier acción que los beneficien. Y esto es fundamental porque no solamente es un principio, sino que está reconocido en instrumentos internacionales y por lo tanto, y en una ley nacional que es la 26.061, no los voy a llenar de leyes, pero lo que les quiero transmitir con esto es que este principio, que es el interés superior del niño, es vinculante para la Argentina. Ahora, dicho esto, la pregunta que sigue es, bueno, dentro de este marco, ¿en qué consistió el análisis en este caso particular? El equipo realizó en este caso un mapeo normativo a nivel internacional, nacional y local, a partir de un relevamiento de los plexos normativos online sobre las políticas alimentarias específicas para la niñez temprana, siempre enmarcadas dentro del derecho a la alimentación. Por otro lado, lo que se realizó fue que esta normativa relevada fue sistematizada en función de los ámbitos de aplicaciones territoriales y temáticos también. Y esto justamente es importante hacer una aclaración, que la recepción del derecho a la alimentación en relación con la niñez tiene una fuertísima vinculación con el derecho humano a la salud. No se pueden trabajar escindidos, sino que tienen que ir de la mano, porque ofrece, digamos, esto ofrece un potencial para el abordaje articulado, pero al mismo tiempo nos limita el enfoque de complejidad de la alimentación, ya que la perspectiva de salud
muchísimas veces tiende a circunscribir, digamos, el hecho alimentario o lo alimentario, el evento alimentario solamente a lo nutricional, por ahí dejando de lado aspectos fundamentales como lo social, lo ambiental, lo comunitario, lo cultural y lo emocional, que bueno, esto bien lo explicó también Juli acá en el abordaje, en el aspecto cualitativo. Y este es justamente el abordaje socioecológico que se trabaja, este abordaje articulado. Por otro lado, el eje de análisis de la normativa se consideró justamente esta adecuación alimentaria en estos aspectos sociales, ecológicos, culturales y de salud. Y por otra parte, el análisis normativo se dio en función de estas categorías como un instrumento específico para la evaluación de los resultados tomados, de los resultados cuantitativos que nos proporcionaron del equipo de Nutris que estaban con él y todo el equipo que se encargó de la parte cual y cuantitativa. ¿Qué resultados encontramos? Bueno, la normativa es suficiente, porque hay suficiente, no es que no hay, pero es dispersa y está fragmentada. Esta complejidad se traduce jurídicamente, básicamente, en una multiplicidad de regulaciones que dan lugar a fragmentaciones normativas en la materia y una dispersión institucional en función de su implementación también. Se da una constelación de ministerios, de distintos organismos de aplicación que tienen que ver con la alimentación infantil, que lo que torna que si bien hay muchísima normativa, esto también es un problema, que ya lo vamos a ver en los resultados. También uno de los resultados es que hay instrumentos internacionales que involucran al país y por lo tanto son vinculantes, muchos de ellos, como la Convención de los Derechos del Niño, los pactos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también hay otros instrumentos internacionales y regionales que son no vinculantes, pero que tienen fuerza política en torno a las directrices que se pueden llegar a dar en lo que es política alimentaria. Esto, por ejemplo, los comités, del Comité del Pacto de Derechos Económicos Sociales. Por otra parte, el resultado es que no se releva una ley específica en términos de alimentación infantil, es decir, si bien hay como les decía, hay dispersión normativa. Y después, si quieren, les nombro todas las leyes que hay. Eso está muy bien en el estudio publicado, pero es tanta la dispersión normativa que es un problema. Y si bien existe una ley específica sobre lactancia, que es la ley 26.873, constituye, si bien un acto central en la alimentación infantil, no abarca toda la complejidad y tiene un alcance temático muy particularizado. En definitiva, el eje central de la protección del derecho a la alimentación adecuada en la niñez temprana, vemos que de alguna manera, llegando a un resultado parcial, digamos, se estaría vulnerando. ¿Y cuál es el problema? Porque digan, bueno, ¿y para qué se hace todo? ¿Cuál es el problema que haya tanta regulación fragmentada y desarticulada, ¿no? Y que por ende tampoco haya una ley específica sobre alimentación temprana. Bueno, siendo muy generalista, en términos de abordaje del tema y en su entera conceptualización para una mejor protección del derecho, es un problema, justamente por esta misma dispersión. En segundo lugar, en cuanto a lo que es monitoreo e implementación de todo lo que es regulaciones, se torna muy compleja y por lo tanto esto es un problema justamente en los mecanismos ex ante, ¿no? Para evitar que se vulneren los derechos y corregir de antemano. Y por otro lado, la importancia tiene que ver también con el tema de las garantías, los mecanismos de garantía, ¿sí? Ante una vulneración
que se dificulta el acceso a la justicia en términos amplios y justamente a recurrir lo que se afecta, ¿no? A lo que uno le está afectando. Entonces, recapitulando ya para darle espacio a Sabrina, justamente a nivel normativo institucional, se podría considerar justamente una ley que aborde integralmente todas estas temáticas específicas, todos los aspectos, como para poder realizar un abordaje articulado que pueda darle un enfoque transversal a la alimentación infantil y que a su vez reúna todo en un solo cuerpo legal que sea más fácil, digamos, de implementar, proteger, etcétera, etcétera. Así que, bueno, les doy el espacio, espero haber sido clara en este Muy espacio clara, de Cristina. tiempo que tuvimos. Muchas gracias. Muy clara, Cristina, y muchísimas gracias. Recordarles que si quieren ir dejándonos algunas preguntas en el chat para poder ir retomando, pero darle la bienvenida a Sabrina, al espacio que le habíamos convocado de reflexión y comentarios. Seguramente la conocen, pero nunca está de más poder sumarte con nosotras. Ella es médica pediatra y consultora internacional de lactancia certificada. Es cofundadora y directora de la Escuela Argentina de BLW y Alimentación Complementaria. Es docente de diversas formaciones universitarias en diferentes áreas alrededor de la salud infantil y de la medicina del estilo de vida. Es investigadora adjunta de la Universidad de El Salvador. También es miembro del Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida, y miembro asesor de la Fundación Interamericana del Corazón, Argentina, PIC. Ha publicado Hoy no es siempre, de la editorial Planeta 2019, y Comer y Criar, también de Planeta del 2021. Bienvenida, Sabrina. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, decirles que me siento muy honrada por la invitación y sobre todo expresarles mi agradecimiento y mi admiración por el trabajo que han hecho espectacular, que nos da una base fundamental para poder hablar de estos temas, tanto en forma cuantitativa como cualitativa, ¿no? Creo que las dos se complementan perfectamente y nos aportan un montón de herramientas para poder comunicar como profesionales. Los resultados de estos trabajos justamente se condicen con lo que vemos en el día a día, tanto en el ámbito público como el privado, tanto como en el ámbito del día a día y de las redes sociales. Hace poco leía una frase de Lejarraga, un pediatra que se dedica, el maestro del desarrollo y crecimiento en Argentina, todos los que son pediatras seguramente lo conocen, en su libro Desarrollo Infantil en Argentina, él plantea que se dedica en la carrera de medicina menos del 0,04% de la carrera a hablar de desarrollo infantil, ¿sí? Eso de desarrollo infantil que es un tema fundamental en la materia de pediatría, que va al final de pediatría y te lo toman y tenés que saberlo. Bueno, ese es el tiempo que se le dedica, que es 1 o 2 horas en toda la carrera. Bueno, a nutrición infantil la dedicamos menos todavía y lamentablemente lo dedicamos de una forma bastante desactualizada. Algo que yo comprendí en el momento que terminé mi residencia de pediatría es que muchas informaciones entre profesionales se transmiten a través del folclore profesional. Es decir, alguien aprendió algo en algún momento, se lo transmite al resto de las personas que están aprendiendo y a veces hay tantos temas, ¿no? Y muchos son muy urgentes, por ejemplo, el tratamiento de la patología cuando uno es residente, que no nos dedicamos a decir, bueno, esto está actualizado, esto condice lo que estamos viendo ahora con la sociedad del día de hoy por hoy, hay actualizaciones sobre el tema. Entonces muchas veces no hay un pensamiento crítico y de los espacios de pregrado tampoco se fomenta ese pensamiento crítico debido muchas veces al volumen, ¿no? de información que recibimos o las materias que estamos cursando o el esfuerzo realmente por aprobar y seguir hacia adelante. Es por eso que tenemos mucha menos información en nutrición infantil y en el impacto de la nutrición infantil en el crecimiento y el desarrollo, y sobre todo algo que acaban de decir que me enamoró, que tiene que ver con la salud colectiva, ¿no? No es una cuestión individual. Cuando uno estudia bronquiolitis, estudia una patología, un virus, estudia su tratamiento, el score de tal y un montón de otras cuestiones súper importantes, por supuesto. Bueno, pero ¿cómo impacta eso en el desarrollo de una infancia y en su inserción en la sociedad a nivel colectivo?
Le doy un ejemplo que me pareció siempre muy bueno de la pandemia, es que habían bajado un 76% los casos de bronquiolitis. ¿Por qué? Porque los chicos estaban en su casa. Entonces ahí ves el impacto colectivo en la enfermedad. Bueno, ¿qué pasa con la nutrición, el neurodesarrollo, la prevención de enfermedades a corto y a largo plazo? ¿Cómo impacta económicamente en la familia? Porque cuando una infancia se interna, es un cambio en la dinámica familiar tremendo. O sea, los hermanos mayores no pueden ir a la escuela, no reciben el almuerzo, no hay nadie que los acompañe para ir a buscar a la escuela y vuelven solos caminando. O sea, hay un montón de situaciones muy complejas. La familia tiene que dejar de trabajar, se gasta mucho en boleto colectivo. Boleto, me quedé lejos, pero el boleto de colectivo. Hay un impacto social muy profundo cuando una infancia sufre una internación o sufre una enfermedad que va a requerir más atención de sus cuidadores. Es por esto que me parece tremendo que hoy en la formación de pregrado y en la formación de especialistas de todas las áreas de salud, no solamente médicos, porque hay algo que estaba muy bueno en el trabajo que hablaba de que la palabra preponderante del pediatra o del generalista, que somos los que generalmente seguimos el desarrollo y crecimiento de las infancias. Pero acá hablamos de todos los componentes de un sistema de salud. Fonoaudiólogos, nutricionistas, kinesiólogos, otras especialidades que tal vez no se refieren en sí a obstetras. Yo creo que todos los controles obstétricos, sin ninguna duda, si uno no habla de lactancia, tanto para ofrecer las posibilidades de aprender como para que la persona no lo desee, que también es una pregunta totalmente válida, son una oportunidad perdida. Es como no hablar de inmunizaciones. Realmente es muy importante trabajar esos conceptos en las oportunidades que tenemos en el desarrollo del embrión en el feto. Y así como se le dedica un 0,04% del tiempo para hablar de desarrollo infantil, de lactancia hay 1 o 2 horas en toda la carrera. Y lo peor, creo que lo más grave de todo esto es que los profesionales creemos que sabemos, porque asumimos que es sencillo, porque asumimos que la leche es buena, pero no sabemos muy bien lo que tiene o lo que no tiene, y en el fondo hay un profundo desconocimiento de los componentes de la leche humana. Entonces yo te digo que la leche humana tiene factores de crecimiento, tanto epiteliales como vasculares como neurotróficos, que tiene probióticos y prebióticos, que tiene células madre que van a todos los tejidos del bebé, que tiene componentes bioactivos que tienen que ver, por ejemplo, con la mejor absorción de hierro y la prevención de enfermedades. Mayor parte de colegas que no están inmersos en el tema de la lactancia seguramente ni lo escucharon nombrar. Y este es el hueco maravilloso que encuentra la industria para meterse. Se dice, acá hay un bache. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar este bache. Con lo cual, dentro del pregrado y la especialización, tenemos un montón de charlas que lo dan las empresas de leche de fórmula. Entonces, en vez de considerar a leche de fórmula una herramienta que necesitamos en múltiples oportunidades, que nos va a colaborar obviamente con la supervivencia y el crecimiento de las infancias, más en este tipo de sociedad con tantas intervenciones, ¿sí? Tenemos charlas de lactancia que les da el laboratorio. Y tenemos congresos de lactancia y congresos de nutrición infantil auspiciados por laboratorio, y lo peor es que ni siquiera nos parece que es un problema. Eso es lo más grave, ni siquiera nos parece que es un problema. Y es ahí donde decir como, che, ¿por qué estamos siendo agentes de propaganda médica sin un sueldo? ¿No? O sea, tenemos el recetario donde abajo dice, la mejor opción es esta leche 4, que tiene un montón de azúcar, entre la unidad que tiene, que no está recomendada para ninguna edad, y se lo estás entregando a la familia para usar ese recetario que te regaló alguna persona que vino a dártela a tu consultorio. Entonces, ese pensamiento crítico, desde todo punto de vista, es fundamental que lo empecemos a desarrollar y lo empecemos a comunicar a las próximas generaciones de profesionales de salud y a las actuales también, ¿no? Porque esto no es nuevo. O sea, no es nuevo para nada. De Nestlé en adelante se han creado los agentes de propaganda médica justamente para estas cuestiones. Y si nosotros no podemos, digamos, tener este pensamiento crítico, vamos a tener un problema. Me fascinó el concepto de dispersión normativa. Gracias realmente por traerlo. Me parece sumamente esclarecedor. En el 2023 se abrió la primera tecnicatura universitaria en puericultura en crianza en la Universidad de José C. Paz. Particularmente yo estoy a cargo de la cátedra de puericultura 1, donde revisamos justamente el marco normativo y jurídico alrededor de la lactancia, y esa es la mejor definición que he escuchado realmente acerca del tema, porque si partimos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Humana,
que tiene marco legal porque está dentro de nuestro código alimentario, pero no tiene una regulación por la autoridad de aplicación y no hay sanciones, y la mayor parte de los profesionales no conocen que existe el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Humana, estamos en un gran problema. Si uno, como recién acaban de contar Cristina, hay un montón de regulaciones y normativas alrededor de la lactancia y la alimentación infantil. No hay duda, ¿sí? Pero la mayor parte directamente no las conocemos ni sabemos para qué está. El código de sucedáneos no es para que no se venda leche de fórmula, al contrario, ¿sí? Es para que las infancias que requieren la leche de fórmula, ya sea medicamentosa o no medicamentosa, por la razón que sea, pueden acceder, ¿sí? Con la seguridad de tener esa herramienta que están necesitando. Sin embargo, no es extraño hoy por hoy, y sin dejar de lado todas las dificultades que hay alrededor de la lactancia, que muchas tienen que ver justamente con la falta de profesionales idóneos para acompañar las lactancias. Ni pediatras, ni generalistas, ni nutricionistas, ni otros profesionales tenemos que ser expertos en lactancia, tenemos que conocer, ¿sí?, cómo trabajar en forma transdisciplinaria con otros profesionales. Esos profesionales son las puericultoras, justamente. Y sí, necesitamos regulación normativa jurídica sobre el trabajo de la puericultura, cosa que está en camino. Justamente por eso tenemos una carrera en la Universidad Nacional, donde recibamos 2 cuatrimestres, estamos en proceso de generación de estas profesionales, que van a tener que recibirse, van a tener que tener matrícula, y van a tener que ser incorporadas al sistema de salud pública, para que todas las personas tengan acceso al acompañamiento por una profesional de lactancia. Yo soy pediatra, si a mí alguien viene con los meniscos rotos, yo sé dónde están los meniscos, sé cómo leer una resonancia y no tengo ni idea cómo seguir su tratamiento porque no soy profesional de traumatología de rodilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con un profesional que haga traumatología de rodilla y si es un niño, pediátrico, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Yo soy pediatra, tengo un montón de información sobre la leche humana. Si no fuera puericultora, o inclusive siendo puericultora, lo que debo hacer es trabajar en problemáticas alrededor de la lactancia con mi colega puericultora y poder trabajar de la mano. Hay múltiples situaciones alrededor de la lactancia, pero múltiples. Hay tantas lactancias como personas, sin duda. Tenemos personas con reducciones mamarias, con prótesis, infancias con fisura labio-alveolo-palatina, infancias con discapacidad de hipotonía o hipertonía. Esta idea también que es muy interesante de que en la discapacidad ya no hay lactancia, porque es una infancia con discapacidad, ¿no? Y la realidad es que existe la lactancia diferida. Hay personas con un hijo o una hija con un botón gástrico que se alimentan con leche extraída durante años. Hay un grave desvalidación de la lactancia mal llamada prolongada. Esta idea de que después de cierto momento mágicamente la leche humana pierde sus capacidades nutricionales y capacidades bioactivas, que no tenemos esa desconfianza con la leche de una vaca. No sabemos cuántos años llevan montando esa pobre vaca, ¿sí? No sabemos, pero confiamos en que esa leche es nutritiva. Ahora, la leche después de cierta edad parece que, como han dicho en la televisión, colegas míos, se vuelve aire, se vuelve sangre, se vuelve, no sé, adamiantum, ya nadie entiende bien que es la leche humana. Y eso es lamentablemente, lisa y llanamente, mala praxis. Porque si yo soy profesional, estoy dando una información que no es correcta porque yo no me encargué de tomar, de no conocer cómo funciona un órgano, ¿sí? Es mala praxis. Es como si yo no supiera cómo funciona el páncreas. Yo debo saber cómo funciona el páncreas. Bueno, también debo saber cómo funciona la glándula mamaria y la leche humana. En estos trabajos claramente quedan muy claras estas dos realidades, ¿sí? Muy ligadas las dos de cualquier manera a esta historia que también hablaban, ¿no?, del paso generacional, el miedo a la desnutrición, el miedo a que no coman. Es muy profundo el sentimiento de capacidad del cuidador, como si uno, digamos, pudiera intervenir en el hambre de otra persona. Esta idea también que tiene mucho que ver con otro paradigma mirando las infancias. Las infancias no son una caja que llenamos de cosas, son personas que acompañamos en su crianza. Entonces yo no puedo intervenir en sus señales de hambre y saciedad porque es una persona con señales de hambre y saciedad diferentes a las mías. Que tiene mucho que ver con la medicalización de la alimentación, ¿no? Tenemos de las guías alimentarias del 2007, excelentes guías alimentarias para ese momento, no hay ninguna duda, ha cambiado la historia, pero en ese momento hablaban de lactancia, hablaban de alimentación perceptiva, o sea, estaba muy bien,
pero tenían un platito que lo le dibujábamos el platito a la familia en los consultorios de pediatría. Acá come un cuarto, acá come a los 8 meses come la mitad, a los 9 meses come 3/4, ¿sí? Y no íbamos tanto a la importancia de la exploración. Un dato que me pareció muy importante es esto de permitir que agarren con la mano a medida que pasan los meses, en vez de permitirlo desde el principio, cuando el bebé está más abierto a la exploración justamente. Y está muy ligado a esta historia de miedo a la desnutrición. Sigue estando esta historia de miedo al niño desnutrido, ni hablar los niños que crecen en percentilos saludables, como percentilo 25, que pobres es como, no, está muy flaco, está muy flaco. No, es un niño de percentilo 25 que totalmente saludable, que crece continuamente, que no tiene saltos de sus percentilos, pero bueno, aún así hay esa percepción de la sociedad y hay que tenerlo en cuenta porque tiene mucho que ver con las percepciones emocionales de la familia hacia la alimentación de las infancias. Me pareció espectacular traer el tema de las redes sociales, si bien es un pequeño porcentaje globalmente de las familias que se informan a través de redes sociales y de un sector particular de la sociedad, el impacto es muy grande realmente, el impacto profesional en las redes sociales es muy grande. Si quieren, o sea, mi camino en las redes sociales de ninguna manera fue al punto de, ay, quiero ser influencer y tener muchos seguidores, eso jamás fue. Mi bandera fue como, bueno, estoy estudiando esto, estaba estudiando poricultura y dije, me gustaría comunicar esto en redes, porque justamente para criar a mi hijo menor había salido del ámbito hospitalario. Y fue como, bueno, voy a comunicar esto. Y siempre desde un lugar muy claro de, esto está basado en esta bibliografía. Y si hay algo que yo digo que no esté basado en la bibliografía, esta es mi opinión. O sea, que es totalmente diferente a decir como, esto está basado en la bibliografía. Entonces, eso también. Ahora hay, del momento que empezamos a trabajar en redes sociales para acá, hay un montón de profesionales que comunican en redes sociales. Y hay muchos que no están exentos de conflictos de interés, y graves conflictos de interés. Y aún así son profesionales reconocidos por las familias, tal dijo esto en las redes. Entonces escuchamos palabras que están inclusive prohibidas por el Código Sucedáneos, como leches maternizadas, o promoción de leches 3 y leches 4, o promoción de ultraprocesados. Todos recordamos la publicidad, el postre lácteo, ¿no? De no pierdas un solo día, dale este postre lácteo que lo va a ayudar a crecer. Y acá hago la conclusión final, que es justamente que todas las familias quieren lo mejor para las infancias. Y si es necesario que no coman los padres, los tíos y las hermanas mayores para comprarle ese postre lácteo a esa infancia, lo van a hacer. Y ahí está la crueldad justamente del sistema publicitario y de la industria alimentaria que fomenta estas cuestiones. Yo, sin saberlo, en mis primeras semanas de residente de primer año en pediatría, tuve como la mirada esta sin entender nada en ese momento de alimentación, ni de lactancia, ni por el estilo, de una infancia que llegaba tarde al hospital, llegaba muy grave, porque no tenían dinero para el pasaje de colectivo, y que toda la familia se había juntado, ya internado ese bebé, a comprar un montón de postres lácteos para que se recuperara más rápido. Seguramente esa familia era la plata del trabajo de una semana. Y estoy segura que muchos no comieron, o sea, o tomaron mate cocido a la noche, algunos hermanos mayores, para comprar esos postres lácteos para que ese bebé se recuperara. Y aún en ese momento, sin entender nada de todo esto que estoy hablando hoy, 10 años después, ahí vi la crueldad realmente de estas cuestiones publicitarias. Un dato que no es menor en el organigrama que habían planteado es el pediatra sugiriendo ultraprocesados. En esta época, que el pediatra o el nutricionista, el médico de familia, la persona que acompaña en nutrición en la infancia, recomiende ultraprocesados, es como si recomendara fumar un poquito, porque no hace mal. O sea, hace 10 años las cuestiones eran diferentes, las informaciones eran distintas. Tenemos de 2017 con las informaciones de la OPS en adelante, no podemos recomendar productos ultraprocesados para la salud. ¿Que están en el panorama? Sí, por supuesto existen, sí, pero es muy diferente elegir algo que sabemos que no es lo mejor para la salud y elegirlo igual, como puede ser fumar, por ejemplo, que ser sugerido por un profesional. Y hay una confianza muy profunda de las familias a ciertos productos ultraprocesados, sobre todo los postres lácteos o las leches azucaradas. Es como, bueno, si le doy esto, ya está, cubrí todos los nutrientes que necesita porque es lo que dice la etiqueta. Lo mismo pasa con muchas galletitas. La galletita tal tiene aporte de cada, bueno, menos tiene calcio. Ahora sí, tiene calcio, entonces ya nos quedamos tranquilos porque tiene calcio. Esas promesas justamente de los ultraprocesados son muy claras a nivel del empaquetamiento, ¿no? Y es muy característico de lo que vemos todos los días. Y después, la última cosa para antes de dar, digamos, las conclusiones y cambios,
Esta dispersión, voy a usar la misma palabra, permiso, esta dispersión informativa. Nos centramos en discutir sobre BLW o azúcar mascabo, me encantó que lo trajeran, gracias por traerlo acá, ¿sí? O azúcar mascabo, cuando no son discusiones en ningún lugar. O sea, no hay ningún trabajo que diga que hacer baby led weaning es mejor que dar papilla. Todos los trabajos coinciden que tenemos que ir a la alimentación perceptiva, ¿sí? Con alimentos seguros y nutricionalmente densos para las infancias. Y listo, trocito, papilla. O sea, nos ponemos a discutir, hacemos simposios, hacemos cosas y perdemos el foco, que es justamente evitar los ultraprocesados. Y después otras cuestiones. El azúcar mascabo es azúcar. Fin, es azúcar y no debemos darlo antes de los 2 años. También esto que si el panqueque, que es... Obviamente estamos hablando del grupo de nivel adquisitivo que puede llegar a esa información, ¿no? La verdad no me interesa el panqueque, abrí una banana, o sea, es más sencillo todo, ¿no? No tenemos que ir a la harina de almendras que solamente, ¿cuántas personas pueden comprar harina de almendras, por Dios? Para terminar, entre los cambios que tenemos que proponer, ya lo han planteado, pero yo creo que el más grande y más accesible tal vez a nivel informativo es el de las bebidas azucaradas. O sea, realmente el impacto de la bebida azucarada, tanto a nivel lácteo como a nivel de tomar, hay en el análisis cualitativo, gracias por tomar los testimonios de las familias, hay uno espectacular donde una persona cuenta que decide comprar el juguito de caja cuando se olvida el vasito con agua, y sí, podría comprarle un agua con sorbete, pero bueno, prefiere comprar el juguito de caja, porque también el juguito de caja ahí afuera tiene vitaminas, y el agua no tiene. Vamos a comprar juguito de caja, tiene vitamina y una naranja afuera, entonces debe ser parecido a una fruta, ¿no? Trabajar activamente, profundamente. Esto, la ley de alimentación saludable, obviamente tiene los sellos negros, tiene la normativa para las escuelas, ¿sí? ¿Podemos sacar el kiosco de la escuela? Deberíamos, o sea, por todos lados está normatizado que la escuela no debería tener kioscos con determinados productos que son nocivos para la salud. ¿Lo podemos sacar para el año que viene? No va a pasar, ¿sí? Pero sí hay cosas que como familias que atravesamos la escuela en nuestras infancias, no puede haber publicidad de bebidas azucaradas. No puede. O sea, hay una normativa que dice que no puede, y eso sí se puede pelear dentro de las escuelas. Como no, el cartel de coca no tiene que estar. Porque es muy claro que no tienen que estar esas publicidades. Después, bueno, por supuesto, la concientización de que los postres lácteos son postres, no son lácteos. Dejemos la discusión lácteos sí, lácteos no para otro momento de nuestra vida, ¿sí? Pero el postre lácteo no es un lácteo, o sea, es un postre con un montón de azúcar y aún así se considera como que es súper sano. La inclusión de legumbres en la alimentación, esta idea, ¿no? Como que son difíciles y también hay la idea que no pueden comer legumbres. O sea, que los niños no pueden comer legumbres, pues son complicadas, porque tienen mucha fibra, y realmente sí. Y por supuesto, el trabajo profundo de acompañamiento a las lactancias, y no solo desde lo normativo, sino desde lo colectivo e individual. El mayor enemigo de la lactancia, además de la vuelta al trabajo remunerado fuera del hogar y todas las disposiciones de los empleadores, además de ese enemigo y además del pediatra que te da muestritas el consultorio por las dudas, aunque la lactancia venga bien y sea deseada. Además de eso, es el día a día. Es tener los platos sucios, es tener las cuentas sin pagar, es tener el piso sin barrer hace 5 días y son las tareas de los hermanos mayores. ¿Ahí podemos hacer algo? Sí, por supuesto. Está bárbaro que hagamos baby shower y acompañemos, o sea, qué lindo, festejamos algo muy ancestral, que es que la especie continúa adelante. Fíjense que somos, en el fondo, somos muy parecidos a lo que éramos hace miles de años, pero después no acompañamos a la supervivencia de la cría. Ya está, ya nació. O sea, llevamos un body y se terminó ahí. ¿Sí? Entonces, más que comprar cosas, que es lo que esta sociedad nos empuja, ¿no? A comprar cosas, como, ¿qué acción podemos hacer por esa familia? Todos los que hemos criado, los que criamos, sabemos que unas empanadas a las 9 de la noche son el regalo, unos huevos cocidos y pelados son el regalo más grande que te puede hacer una persona. Y no te vas a olvidar nunca en la vida de que eso sucedió. Entonces, apoyar las lactancias tiene mucho de eso. Tiene mucho de lo micro colectivo, de lo que hacemos en nuestro entorno, cómo tratamos a la puérpera que tenemos al lado y cómo acompañamos. Gracias. Bueno, Sabri, muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharte. Destacar que ahí en el chat felicitaciones para vos, en realidad, a esta claridad de poder traer y compartir con nosotros tu experiencia. Hay una de las chicas que es Silvia Alonso, que te felicita por poder traer, digamos, esto del conflicto de interés y la importancia de poder declararlo.
diciendo que, bueno, así como hay mercenarios, científicos mercenarios, también hay pediatras, médicos o nutricionistas mercenarios, y en general, digamos, agradeciendo esta síntesis hermosa y clara vinculada a todo lo que implica la lactancia. Por ahí yo particularmente a preguntarle al resto si quiere hacer preguntas o algún comentario más, pero digamos, esta investigación que tiene que ver con poder marcar estas desigualdades que hemos encontrado y estos hallazgos en algún punto vinculados a la lactancia de las primeras comidas, que vos hayas podido traducirlos en estas actividades concretas y en estos anclajes particulares del día a día de la profesión y de lo que tiene que ver con el poder sostener la lactancia digamos, y la alimentación de las infancias. Gracias. Gracias a ustedes. A ver, acá hay más comentarios. Muchas gracias, Sabri, por acompañarnos. Clarísima y muy lindo escucharte diciendo lo difícil, simple y poniendo los ejemplos puntuales que hemos pasado, sobre todo en las familias que tenemos niños pequeños, que nos atraviesa este tema desde otro lado. Absolutamente. Bueno, así que si les parece, si no hay más preguntas, más comentarios, mientras Sabi hablaba, habían podido ver un poco cuáles habían sido las conclusiones y ella las ha ido retomando en su discurso. Yo proponerles, si quieren, dejamos de compartir pantalla, Eli, más allá de que ahí tenemos le estamos compartiendo un poco para ver si nos tomamos una foto, ¿sí? Voy a dejar de grabar la presentación, así ya nos queda, pero tomarnos una foto de despedida.